Imagina esto. Estás frente a las enormes murallas del Vaticano. Esas piedras que han visto pasar siglos de historia, coronaciones, traiciones y silencios. Desde afuera parece un lugar santo, un espacio intocable donde se respira devoción y fe. Pero detrás de esas puertas de bronce y de esos muros milenarios se ocultan secretos tan perturbadores que muy pocos en el mundo se atreven a mencionarlos. Hoy vamos a adentrarnos en ese lado oscuro del Vaticano, un laberinto de enigmas, prohibiciones y sombras que han permanecido ocultas durante siglos. Y créeme, lo que vas a escuchar no es lo que te enseñaron en el catecismo. El Vaticano es mucho más que la sede de la Iglesia Católica. Es un Estado soberano con sus propias leyes, su propio banco, su propia policía e incluso sus propias prisiones secretas. Pero lo que más llama la atención es lo que está oculto bajo sus suelos y detrás de puertas cerradas con 7 llaves: los archivos secretos del Vaticano. Un nombre que parece sacado de una novela de misterio, pero que es real. Dentro de esos archivos hay millones de documentos, algunos con más de 1000 años de antigüedad, que nunca han visto la luz pública. Cartas de reyes, acuerdos con dictadores, órdenes papales que podrían cambiar la historia si fueran reveladas. Se dice que allí hay pruebas de contactos con extraterrestres, manuscritos que contradicen los evangelios que conocemos y hasta informes detallados de exorcismos documentados por sacerdotes de siglos pasados. Lo más inquietante es que ni siquiera los historiadores más especializados pueden entrar libremente. El acceso está restringido. Solo unos pocos privilegiados pueden consultar documentos específicos, siempre bajo vigilancia, siempre bajo un control casi obsesivo. ¿Qué temen que descubramos? ¿Qué verdades podrían poner en jaque a la Iglesia y al cristianismo tal como lo conocemos? Y no solo se trata de papeles guardados en cajas. Bajo las entrañas del Vaticano existen túneles y catacumbas que conectan salas secretas, pasadizos donde en la Edad Media se realizaban juicios e incluso ejecuciones. Algunos investigadores aseguran que allí todavía hay restos de rituales paganos, vestigios de símbolos anteriores al cristianismo, como si el Vaticano hubiera absorbido y ocultado religiones más antiguas. Dicen que en lo más profundo hay cámaras a las que ni siquiera los guardias actuales pueden entrar, lugares que solo el Papa y unos cuantos cardenales conocen. Uno de los mayores misterios es la llamada Crónica de Malaquías, un texto que supuestamente predijo la lista exacta de papas hasta el fin de los tiempos. Oficialmente, el Vaticano nunca lo ha validado, pero tampoco lo ha destruido. ¿Por qué conservar algo que pone en duda la estabilidad de la Iglesia? ¿Será porque contiene un mensaje demasiado inquietante que aún no están listos para revelar? Pero quizá lo más perturbador son los objetos prohibidos que, según rumores, se guardan dentro de los museos privados del Vaticano, jamás mostrados al público. Se habla de calaveras deformes que no parecen humanas, armas antiguas usadas en rituales e incluso piezas arqueológicas que contradicen la historia oficial de la Biblia. Algunos exempleados de los museos vaticanos han confesado en secreto que existen bodegas enteras llenas de reliquias que nunca han salido a la luz. ¿Por qué ocultarlas? ¿Qué verdades esconden sobre el origen de la humanidad o sobre la verdadera historia de Jesús? Y si hablamos de Jesús, no podemos ignorar los textos apócrifos, evangelios prohibidos por la Iglesia. ¿Sabías que existen escritos que narran la vida de Cristo de manera distinta, que hablan de su adolescencia, de sus viajes y hasta de una posible descendencia? Estos textos fueron considerados peligrosos y herejes, y muchos de ellos desaparecieron misteriosamente, pero los pocos que se han encontrado en cuevas o monasterios olvidados parecen señalar que el Vaticano podría tener copias de todos ellos guardadas en sus archivos. La gran pregunta es, ¿por qué ocultar versiones diferentes de la vida de Jesús? ¿Por qué temer a que el mundo conozca otras perspectivas de su mensaje?
El Vaticano también tiene una relación oscura con el poder y la política. Durante siglos pactó con reyes y emperadores, bendijo guerras y coronó dictadores. Hay documentos que prueban su relación con Mussolini, con Hitler e incluso con regímenes que persiguieron a miles de inocentes. Se dice que en los archivos secretos hay pruebas de cómo la Iglesia negoció su supervivencia a cambio de silencio frente a atrocidades. Y eso nos lleva a una reflexión perturbadora. ¿Cuántos crímenes de la historia pudieron evitarse si la Iglesia hubiera hablado en vez de callar? Pero lo que más inquieta no es lo que sabemos, sino lo que intuimos que aún permanece oculto. Historias de sacerdotes que aseguraron haber visto apariciones demoníacas en los pasillos del Vaticano, guardias suizos que cuentan haber sentido presencias extrañas en las noches de guardia. Monjas que, antes de morir, confesaron haber sido testigos de rituales secretos dentro de capillas cerradas al público. Todo esto nos muestra un panorama donde lo sagrado y lo siniestro parecen convivir bajo el mismo techo. Algunos investigadores independientes creen que el Vaticano guarda tecnología prohibida, como antiguos manuscritos sobre máquinas imposibles para su época o conocimiento astronómico heredado de civilizaciones antiguas. ¿Podría ser que la Iglesia haya guardado en secreto descubrimientos que cambiarían la ciencia y la fe para siempre? No olvidemos que durante siglos fue la Iglesia quien decidía qué era aceptable y qué era herejía, qué libro podía circular y cuál debía ser quemado. Y aquí surge una pregunta que incomoda a muchos. ¿Realmente conocemos la verdad de nuestra historia? ¿O gran parte de ella sigue encerrada en bóvedas bajo las calles de Roma? Cada piedra del Vaticano parece gritar que hay más de lo que vemos, que detrás de las misas solemnes y los cantos sagrados se esconde un eco oscuro, un susurro de secretos prohibidos que aún no estamos preparados para escuchar. Este es solo el inicio de nuestro viaje. Apenas hemos rozado la superficie de un océano de misterios que rodean al Vaticano y a la Iglesia. Lo que viene a continuación es aún más perturbador, porque nos adentraremos en historias de corrupción, casos de ocultación y hechos que parecen sacados de una película de terror, pero que tienen documentos, testimonios y pruebas que los sostienen. Así que si pensabas que lo que escuchaste hasta ahora era fuerte, prepárate. Lo que viene es mucho más oscuro. Dicen que el Vaticano es el corazón de la fe cristiana, un lugar sagrado donde reposa el Espíritu de Dios en la tierra. Sin embargo, tras sus muros dorados y sus imponentes columnas, se esconden algunos de los secretos más inquietantes y perturbadores que pocas personas se atreven siquiera a imaginar. Si el Vaticano es la casa de Dios, ¿por qué existen habitaciones selladas, bibliotecas inaccesibles y archivos a los que incluso los papas han temido entrar? Los archivos secretos vaticanos, rebautizados en tiempos recientes como archivos apostólicos para suavizar su imagen, son uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se dice que en sus bóvedas subterráneas hay más de 85 kilómetros de estanterías repletas de manuscritos, cartas y documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Solo un puñado de personas tiene acceso real a ellos. Ni siquiera la mayoría de los cardenales pueden entrar sin permisos especiales, y mucho menos el público general. ¿Qué se guarda allí que resulta tan peligroso para el mundo? Entre los documentos que han sido confirmados se encuentran cartas de reyes medievales, actas de juicios de la Inquisición y correspondencia de grandes pensadores. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo que sabemos, sino lo que no se nos permite saber. Investigadores aseguran que existen textos antiguos que pondrían en duda pasajes completos de la Biblia, evangelios suprimidos que hablan de Jesús de una manera muy distinta a la oficial, y hasta manuscritos que revelarían conexiones directas entre el Vaticano y sociedades secretas a lo largo de la historia.
Uno de los rumores más inquietantes habla de un supuesto documento que registraría la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, que no sería ni en diciembre ni en el año cero, sino en otro periodo completamente distinto. Imagínate por un momento el impacto que tendría si el Vaticano reconociera que la Navidad, la celebración más importante de la cristiandad, se basa en una fecha falseada, establecida para coincidir con festividades paganas del Imperio Romano. Pero esto apenas es la superficie. Hay teorías que aseguran que en los archivos secretos también se esconden pruebas de contacto extraterrestre. Puede sonar a ciencia ficción, pero no olvidemos que en varias ocasiones astrónomos vinculados al Vaticano han hecho declaraciones sorprendentes, admitiendo que la existencia de vida fuera de la Tierra no contradice la fe católica. ¿Por qué abrir la puerta a ese debate si no existiera, al menos, la sospecha de documentos antiguos que describen encuentros inexplicables, visiones en los cielos y relatos de seres que no parecen humanos? Los registros de la Inquisición son otro de los puntos más oscuros. Miles de páginas que describen interrogatorios, torturas y ejecuciones de quienes fueron acusados de herejía, brujería o simplemente de pensar diferente. Estos textos están guardados bajo llave, porque muestran sin filtro cómo la Iglesia usó el miedo y la violencia como herramientas de control. Hay testimonios de rituales oscuros, confesiones arrancadas con dolor y hasta experimentos prohibidos con cuerpos de los acusados. Documentos tan crudos y sangrientos que de salir a la luz desmoronarían la imagen de santidad que el Vaticano trata de proyectar. También se habla de un conjunto de cartas que registran el pacto entre la Iglesia y regímenes oscuros de la historia, incluyendo acuerdos secretos con dictadores y hasta con organizaciones que sembraron terror en el mundo. Muchos aseguran que dentro de esos archivos se esconde la prueba definitiva de que el Vaticano conocía de antemano los horrores que estaban por cometerse en guerras pasadas, y que prefirió guardar silencio para no perder poder. Uno de los mayores misterios está en torno a un documento al que llaman el Tercer Secreto de Fátima, revelado parcialmente, pero del que se sospecha que aún queda mucho oculto. La Iglesia declaró que hablaba de la persecución de los cristianos y del atentado contra un papa. Sin embargo, voces cercanas al Vaticano aseguran que la versión completa habla de una visión apocalíptica, de una gran apostasía dentro de la propia Iglesia y de catástrofes que sacudirán al mundo. ¿Por qué esconder esas palabras si no representaran un peligro para la fe y la estabilidad? Más perturbador aún es el rumor de que existen artefactos y reliquias prohibidas guardadas bajo las bóvedas vaticanas. Algunos creen que ahí está el Santo Grial, no como un cáliz dorado, sino como un objeto mucho más enigmático, quizás tecnológico, capaz de otorgar poder inimaginable. Otros sostienen que también se conserva la lanza que atravesó el costado de Cristo, a la que se le han atribuido poderes místicos, objeto de codicia de emperadores y dictadores a lo largo de la historia. ¿Por qué estarían en posesión del Vaticano y no expuestos al mundo si de verdad son reliquias de fe? Y lo que resulta aún más inquietante, supuestos manuscritos demonológicos, textos antiguos que describen rituales de invocación, fórmulas para atar a espíritus malignos y registros de exorcismos fallidos. Algunos historiadores creen que estos textos fueron confiscados para que nunca fueran utilizados nunca más, pero otros sospechan que siguen siendo estudiados en secreto, como si la Iglesia necesitara conocer los métodos del mal para poder controlarlo. Imagina caminar por esos pasillos oscuros, entre estantes polvorientos que guardan las confesiones más perturbadoras de la humanidad, cartas escritas por herejes antes de ser ejecutados, dibujos de criaturas vistas en visiones, mapas que señalan lugares olvidados donde supuestamente se abrieron portales espirituales. No se trata solo de fe, sino de conocimiento prohibido que fue arrancado de las manos del mundo y enterrado en las sombras del Vaticano. Lo más inquietante es pensar que estos archivos no solo guardan secretos del pasado, sino también profecías del futuro.
Algunos investigadores aseguran que hay documentos que predicen el colapso de la propia Iglesia, el ascenso de un falso profeta y la llegada de una gran oscuridad sobre la humanidad, profecías que, de ser reveladas, podrían desatar el caos y hacer que millones de creyentes pierdan la fe de un día para otro. El Vaticano insiste en que lo hace para proteger la fe, pero la pregunta es inevitable. ¿Acaso lo que esconden es tan aterrador que podría cambiar el curso de la historia? Cuando hablamos del Vaticano, la mayoría de las personas imagina la Plaza de San Pedro, la majestuosa basílica, al Papa saludando a los fieles y a un Estado pequeño pero poderoso. Sin embargo, lo que muy pocos saben y lo que el Vaticano nunca quiere que salga a la luz es que debajo de esas paredes sagradas existe un mundo oculto, un universo secreto que ha alimentado leyendas, teorías y sospechas durante siglos. Ese universo es conocido como el Archivo Apostólico Vaticano, antiguamente llamado el Archivo Secreto Vaticano. El simple nombre ya genera escalofríos. ¿Qué tan secreto puede ser un archivo de la Iglesia? Para empezar, estamos hablando de más de 85 kilómetros de estanterías, con documentos que abarcan más de 12 siglos de historia, manuscritos, bulas papales, correspondencias con reyes, mapas antiguos, cartas de Galileo Galilei, incluso supuestos textos apócrifos y herejías que la Iglesia consideró demasiado peligrosas para ser conocidas. El acceso a estos archivos está restringido únicamente a investigadores autorizados y aún así, lo que pueden consultar es mínimo, apenas una fracción de lo que realmente se guarda allí. Muchos estudiosos aseguran que lo que está oculto en esas bóvedas podría cambiar la manera en que entendemos la historia de la humanidad y también la fe. Imagina por un momento que allí se encontraran pruebas que contradicen algunos relatos bíblicos tal como los conocemos, o incluso documentos que muestran cómo la Iglesia modificó pasajes enteros para fortalecer su autoridad en distintas épocas. Uno de los casos más inquietantes es el de los Evangelios perdidos. Existen relatos de que dentro de estos archivos reposan evangelios apócrifos nunca revelados al público. Algunos que describen visiones del fin de los tiempos de una forma completamente distinta a lo que conocemos en el Apocalipsis de Juan. Se habla de documentos que narran supuestos encuentros de los primeros cristianos con entidades que parecían no ser de este mundo, visiones de luces en el cielo y hasta advertencias sobre falsos mesías que se levantarían en los últimos días. ¿Es posible que la Iglesia haya preferido ocultar estas escrituras porque revelaban una realidad demasiado perturbadora? Algunos investigadores independientes afirman que sí. Aseguran que el Vaticano guarda no solo textos cristianos, sino también manuscritos sumerios, papiros egipcios y hasta documentos relacionados con los templarios que podrían vincularse con reliquias sagradas como el Santo Grial o la Lanza del Destino. Y aquí viene lo más escalofriante. Hay rumores de que en los archivos se conservan pruebas de rituales oscuros que se realizaron en distintas épocas dentro de la misma Iglesia. Pruebas de exorcismos que nunca salieron a la luz porque terminaron en tragedia. De prácticas prohibidas realizadas por sacerdotes que buscaban poder a través de lo oculto e incluso confesiones secretas de pontífices que temían haber hecho pactos con fuerzas que no provenían de Dios. Uno de los documentos más mencionados en teorías conspirativas es el llamado cronovisor, un aparato supuestamente inventado por un monje benedictino en la década de 1950, con el cual, según la leyenda, era posible ver escenas del pasado, incluso la crucifixión de Cristo. Aunque el Vaticano lo niega, algunos afirman que el dispositivo existió e inmediatamente fue confiscado para evitar que la humanidad tuviera acceso a demasiada verdad. ¿Se imaginan lo que significaría poder ver realmente cómo ocurrieron los eventos más importantes de la historia? Pero los secretos del Vaticano no terminan en los archivos. También existen salas prohibidas, catacumbas cerradas y pasajes subterráneos que conducen a lugares donde ningún fiel común puede entrar.
Testimonios de antiguos guardias suizos han señalado que hay cámaras donde se guardan objetos malditos, reliquias cuya historia está marcada por la tragedia y la muerte. Objetos que, según la tradición, nunca debieron ser tocados por manos humanas porque cargan con un poder oscuro imposible de controlar. Entre los rumores más perturbadores se encuentra la existencia de una sala de reliquias demoníacas, donde se guardan máscaras usadas en rituales paganos, ídolos traídos de culturas antiguas y hasta huesos atribuidos a supuestos mártires que en realidad habrían sido víctimas de sacrificios rituales. ¿Por qué la Iglesia tendría estos objetos? Oficialmente para protegerlos y evitar que caigan en manos equivocadas. Pero muchos creen que el Vaticano los guarda porque conoce muy bien el poder real que poseen. Ahora bien, no podemos dejar de lado los testimonios de exorcistas que han denunciado que en ocasiones el Vaticano oculta los casos más violentos de posesiones demoníacas. Casos en los que sacerdotes han muerto durante el ritual o en los que la persona poseída terminó perdiendo la vida en circunstancias inexplicables. Estas tragedias nunca aparecen en los registros públicos. En lugar de eso, quedan guardadas en informes clasificados que probablemente terminan en los archivos secretos. Si lo piensas bien, la sola existencia de esos documentos demuestra que hay una parte de la historia de la Iglesia que no conocemos. Una cara oculta que contradice la imagen limpia y santa que siempre se nos muestra. Y aquí está lo verdaderamente intrigante. ¿Qué pasaría si todo eso saliera a la luz? ¿Qué pasaría si un día un investigador lograra filtrar uno de esos textos prohibidos? Una de esas pruebas de lo que realmente se esconde en el corazón del Vaticano. La humanidad podría entrar en una crisis de fe sin precedentes, porque no se trata solo de historia, se trata de creencias, de la idea misma de lo divino y lo sagrado. Y aunque el Vaticano insiste en que su único interés es preservar la verdad, la pregunta siempre queda en el aire. ¿Qué verdad están preservando? ¿Y de quién? Este bloque nos lleva a reflexionar en algo perturbador. El mayor misterio del Vaticano no es lo que muestra el mundo, sino lo que esconde en su interior. Los pasajes subterráneos, los manuscritos prohibidos, las reliquias malditas y los informes de tragedias nunca reveladas. Todo eso conforma un lado oscuro que rara vez se menciona, pero que cada tanto aparece en testimonios, en filtraciones, en rumores imposibles de silenciar. Y mientras pensamos en esto, nos damos cuenta de que quizás lo más peligroso no es lo que sabemos del Vaticano, sino lo que nunca nos permitirán conocer. Hasta ahora hemos hablado de archivos secretos, túneles ocultos y documentos prohibidos. Pero lo que viene ahora es aún más inquietante porque nos adentraremos en hechos reales y perturbadores que muy pocas personas conocen. Rituales, exorcismos que terminaron en tragedia y prácticas que la Iglesia nunca ha admitido públicamente. Prepárate, porque algunas de estas historias son tan oscuras que difícilmente creerías que ocurrieron en un lugar que se considera santo. Uno de los fenómenos más documentados, pero menos divulgados, son los exorcismos realizados por la Iglesia. A lo largo de los siglos, decenas de miles de personas fueron consideradas poseídas por demonios, y los sacerdotes encargados de expulsar estas fuerzas realizaban rituales complejos que incluían oración, agua bendita, objetos sagrados y fórmulas rituales, transmitidas solo a iniciados. Sin embargo, muchos de estos exorcismos terminaron mal. Personas muertas durante el rito, lesiones graves o incluso suicidios posteriores. Algunos relatos hablan de gritos que resonaban durante horas, levitación de los cuerpos y manifestaciones de fuerzas invisibles que los sacerdotes no podían controlar. Uno de los casos más perturbadores de los que existen registros, aunque permaneció en secreto durante décadas, ocurrió en Italia a mediados del siglo XX. Una niña de 12 años fue sometida a varios exorcismos debido a supuestas posesiones demoníacas.
Lo que comenzó como un ritual controlado, según los informes de la época, se convirtió en una tragedia cuando los encargados del rito, siguiendo métodos antiguos, terminaron quemando accidentalmente a la niña en la hoguera durante un procedimiento extremo. Este hecho fue rápidamente silenciado, y los documentos originales fueron guardados en los archivos del Vaticano bajo estricta confidencialidad. El público jamás conoció esta historia hasta décadas después, y los pocos investigadores que han accedido a los informes confirman que fue un hecho real, extremadamente perturbador y que nunca debió ocurrir. Además de los exorcismos, existen relatos sobre rituales secretos llevados a cabo por altos cargos eclesiásticos en épocas pasadas. Se dice que ciertos papas y cardenales practicaban ceremonias nocturnas en capillas cerradas, en las que se utilizaban objetos que hoy consideraríamos prohibidos o incluso malditos: calaveras antiguas, cálices oscuros y símbolos desconocidos tallados en piedra. Estos rituales, según los rumores filtrados, no estaban destinados a la adoración de Dios, sino al control del poder, la protección del Vaticano y la influencia sobre monarcas y líderes de todo el mundo. Los registros históricos también mencionan ejecuciones y castigos secretos dentro de monasterios y conventos, a los que solo se podía acceder mediante túneles subterráneos. Aquí, los acusados de herejía, brujería o simplemente de pensar diferente eran sometidos a métodos tan crueles que hoy se considerarían tortura extrema. Las crónicas hablan de personas atadas, golpeadas y algunas incluso quemadas vivas, bajo la supervisión de clérigos que creían actuar en nombre de la fe. La documentación de estos eventos permaneció sellada durante siglos y solo se filtraron fragmentos a historiadores independientes, quienes quedaron horrorizados ante la magnitud de la violencia institucionalizada. Pero todos los secretos no son tan antiguos. En el siglo XX, varios exorcismos continuaron en todo el mundo, muchos de ellos bajo la supervisión directa de sacerdotes entrenados por el Vaticano. Algunos de estos casos resultaron en muertes inexplicables. Por ejemplo, hay registros de jóvenes que, tras ser sometidos a rituales de purificación, terminaron con heridas internas graves o desaparecieron bajo circunstancias sospechosas. La Iglesia, consciente del impacto que estas historias podrían tener en la fe pública, decidió mantenerlas en silencio absoluto. Los documentos se conservaron en bóvedas especiales accesibles únicamente para altos cargos, y en muchos casos fueron clasificados como secretos del Estado Vaticano. Además, hay testimonios de monjas y sacerdotes que afirmaron haber presenciado fenómenos paranormales durante estos rituales, objetos que se movían solos, voces que emergían de paredes y sombras que se desplazaban sin explicación. Aunque oficialmente la Iglesia niega cualquier actividad sobrenatural que no pueda ser explicada mediante la fe, los documentos internos registran estos eventos con detalle, utilizando un lenguaje técnico para no alarmar al público. Y como si esto fuera poco, existen artefactos y objetos prohibidos que se guardan en el Vaticano y que, según varios informes históricos, podrían haber sido utilizados en rituales oscuros. Entre ellos se mencionan calaveras de origen desconocido, cálices con inscripciones en idiomas olvidados y reliquias que, según la tradición oral, poseen propiedades inquietantes. Algunos historiadores sugieren que estos objetos no fueron retirados por curiosidad, sino para evitar que su poder fuera usado contra el mismo Vaticano. Otro punto oscuro está relacionado con las quemas de brujas y herejes durante la Edad Media y el Renacimiento. Muchos documentos guardados en los archivos secretos muestran cómo la Iglesia aprobaba y supervisaba estas ejecuciones, justificándolas como purificación espiritual. La brutalidad de estos actos, sumada a la obediencia ciega de la época, permitió que miles de personas fueran asesinadas bajo la idea de defender la fe. Estas historias permanecen ocultas al gran público, y solo unos pocos historiadores han podido acceder a los registros originales,
quedando impactados por la magnitud de la violencia y la manipulación espiritual que implicaban. Lo más inquietante de todo esto es que los secretos no solo pertenecen al pasado. Se cree que ciertos exorcismos recientes han terminado en tragedias similares, aunque los nombres y fechas se mantienen confidenciales. La Iglesia prefiere que el mundo no se entere de los riesgos reales asociados a estas prácticas para no afectar la fe de millones de creyentes. Pero los documentos existen, y algunos investigadores independientes han logrado confirmarlo mediante testimonios y registros filtrados. Este bloque muestra un patrón claro. Detrás de la santidad del Vaticano existe un lado oscuro lleno de secretos, rituales peligrosos y tragedias silenciadas. Cada documento, cada archivo y cada objeto prohibido forma parte de un entramado que el público jamás debería conocer. O eso es lo que se ha decidido durante siglos. Y aquí es donde te invito a reflexionar. Si todo esto que hemos contado hasta ahora te parece perturbador, apenas hemos tocado la superficie. Lo más impactante aún está por venir. En los próximos bloques, donde contaremos los casos más oscuros de la Iglesia y el Vaticano, incluyendo exorcismos fallidos que terminaron en muerte, rituales prohibidos y secretos tan inquietantes que parecen sacados de un relato de terror. Prepárate, porque lo que viene es aún más perturbador. Si hasta ahora lo que hemos contado te ha parecido inquietante, prepárate, porque en este bloque nos adentraremos aún más en las prácticas más oscuras que se han llevado a cabo dentro de la Iglesia y bajo la supervisión del Vaticano. Historias que no se encuentran en los libros de historia oficiales, que rara vez llegan a los medios, pero que forman parte de un legado perturbador de secretos, tragedias y rituales prohibidos que han marcado la historia de la humanidad. Uno de los aspectos más oscuros y menos conocidos son los rituales secretos realizados por clérigos en épocas antiguas. Algunos de estos rituales no tenían como objetivo honrar a Dios, sino mantener el poder y la influencia de la Iglesia en el mundo. Se habla de ceremonias nocturnas realizadas en capillas cerradas, en las que se utilizaban objetos considerados malditos, calaveras antiguas, cálices con inscripciones en lenguas muertas y símbolos tallados en piedra. Según los rumores, estos rituales buscaban controlar fuerzas ocultas y, en algunos casos, predecir eventos futuros que podrían afectar a la Iglesia o al mundo. Entre los documentos más perturbadores que se conocen, aunque de manera fragmentada, se encuentran registros de exorcismos fallidos. A diferencia de lo que muestran las películas, muchos de estos rituales terminaron en tragedia. Personas que murieron durante el procedimiento, sacerdotes lesionados o traumatizados de por vida y fenómenos inexplicables que ni los más expertos pudieron controlar. En algunos informes internos, los casos describen gritos prolongados que resonaban en las paredes de conventos y monasterios, cuerpos que parecían adquirir fuerza sobrehumana y objetos que se desplazaban solos, como si una presencia invisible dominara la situación. Uno de los incidentes más perturbadores documentados, aunque mantenido en secreto absoluto por décadas, ocurrió con una niña de 12 años considerada poseída. Durante varios exorcismos realizados en un convento italiano, los sacerdotes aplicaron métodos tradicionales que incluían agua bendita, oraciones rituales y fórmulas ancestrales. Sin embargo, en un momento crítico, la situación se salió de control. La niña terminó quemada accidentalmente en una hoguera durante el ritual, un hecho que horrorizó incluso a los más experimentados dentro de la Iglesia. Este caso permaneció completamente silenciado y los documentos originales fueron guardados en los archivos secretos del Vaticano, donde todavía hoy permanecen bajo estricta confidencialidad.
Más allá de los exorcismos, existen rumores sobre prácticas de ocultismo de ritos prohibidos realizados por altos funcionarios eclesiásticos en siglos pasados. Algunos historiadores aseguran que ciertos papas y cardenales practicaban ceremonias en las que se buscaba invocar fuerzas sobrenaturales para proteger al Vaticano o incluso para influir en líderes políticos. Objetos antiguos, reliquias malditas y símbolos crípticos formaban parte de estos rituales, y aunque oficialmente la Iglesia niega su existencia, los rumores persisten, alimentados por testimonios de monjes y sacerdotes que renunciaron a sus cargos y decidieron revelar lo que habían presenciado. Otro tema inquietante son las ejecuciones y castigos secretos llevados a cabo durante la Edad Media y el Renacimiento. Los registros filtrados muestran cómo personas acusadas de herejía o brujería eran llevadas a pasajes subterráneos y sometidas a torturas extremas. Los métodos incluían estiramiento en potros, quemaduras y golpes que dejaban marcas permanentes en los cuerpos de los acusados. En algunos casos, niños fueron obligados a delatar a sus padres y familias enteras sufrieron la persecución y la ejecución por órdenes directas de la Iglesia. Estas historias no solo son perturbadoras, sino que demuestran un uso sistemático del miedo y la violencia como herramientas de control. Además de los hechos históricos, existen testimonios contemporáneos que aseguran que algunos exorcismos modernos también han terminado en tragedia. Jóvenes que fueron sometidos a rituales de purificación y que resultaron con heridas graves, desapariciones misteriosas o incluso muertes no explicadas. La Iglesia, consciente del impacto que estas historias tendrían sobre la fe pública, decidió mantenerlas en secreto, clasificándolas como información reservada y limitando el acceso únicamente a altos cargos eclesiásticos. Los objetos prohibidos del Vaticano también forman parte de esta red de misterio. Entre ellos se encuentran calaveras antiguas, reliquias que supuestamente tienen propiedades peligrosas, cálices oscuros y símbolos que pertenecieron a civilizaciones olvidadas. Algunos historiadores y exfuncionarios aseguran que estos objetos no se conservan por curiosidad, sino porque su poder es real y podría ser usado tanto para proteger como para dañar. Se habla incluso de objetos vinculados a pactos con fuerzas oscuras utilizados en rituales secretos que hoy permanecen clasificados. Lo más inquietante es que estos secretos no solo pertenecen al pasado. Algunos documentos recientes muestran que los métodos de exorcismo y rituales controlados todavía se practican en ciertas regiones bajo la supervisión de la Iglesia. Aunque la mayoría de estos casos no son públicos, los informes internos confirman que la peligrosidad de estas prácticas sigue siendo alta y que la Iglesia decide mantenerlos ocultos para proteger su imagen y evitar alarmar a millones de creyentes. Si lo pensamos bien, el patrón es claro. El Vaticano ha mantenido secretos perturbadores durante siglos y muchos de ellos están relacionados con tragedias humanas reales. Cada documento, cada archivo y cada objeto prohibido forma parte de un entramado que revela un lado oscuro de la Iglesia que pocas personas han conocido. Y lo más inquietante de todo es que a medida que avanzamos, descubrimos que lo que parecía increíble o lejano se conecta directamente con eventos reales que impactaron a vidas concretas, muertes, torturas, rituales fallidos y tragedias que quedaron enterradas en el silencio del poder. Este bloque demuestra algo crucial. La santidad que se muestra al mundo es solo la superficie. Lo que realmente importa y lo que el Vaticano ha protegido durante siglos son secretos que podrían cambiar la manera en que entendemos la historia, la fe y la propia humanidad. Y si esto te ha parecido perturbador hasta ahora, lo que sigue será aún más impactante, porque en los próximos bloques abordaremos los casos más extremos y oscuros, exorcismos que terminaron en muerte, rituales prohibidos que desafían la comprensión y secretos que incluso el público más informado jamás imaginó. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la verdadera cara oscura de la historia del Vaticano. Y créeme, querrás quedarte hasta el final para conocer los secretos más perturbadores que la Iglesia ha intentado mantener ocultos durante siglos. Hasta este punto, hemos explorado archivos secretos,
exorcismos fallidos, objetos prohibidos y tragedias que la historia oficial jamás ha contado. Pero lo que viene ahora es aún más impactante. Nos adentramos en rituales extremos y secretos del Vaticano que no solo desafían la lógica, sino que han dejado un rastro de muerte, misterio y terror durante siglos. Historias que pocos conocen y que te harán cuestionar lo que realmente significa el poder y la santidad dentro de la Iglesia. Uno de los casos más perturbadores registrados en los archivos internos del Vaticano se refiere a ceremonias realizadas para proteger la influencia política y espiritual del papado, muchas de ellas en el corazón mismo de Roma. Se habla de rituales nocturnos en capillas cerradas, donde solo participaban altos cargos eclesiásticos y algunos monjes iniciados. En estas ceremonias se usaban cálices antiguos con inscripciones prohibidas, calaveras humanas, símbolos que databan de civilizaciones precristianas y objetos que, según la tradición oral, eran considerados malditos. El objetivo: invocar fuerzas que supuestamente fortalecieran la autoridad del Papa y protegieran la Iglesia de amenazas internas y externas. Estos rituales, aunque oficialmente negados, dejaron evidencia suficiente en los documentos internos, testimonios de monjes y sacerdotes que presenciaron fenómenos inexplicables. Voces que surgían de paredes vacías, sombras que parecían moverse con vida propia y, en ocasiones, posesiones temporales de quienes participaban, generando miedo y trauma. Algunos sacerdotes relataron que durante las ceremonias sentían una presión invisible que les impedía moverse o respirar, como si una presencia desconocida estuviera controlando todo a su alrededor. Otro elemento aterrador son los exorcismos más extremos que se han realizado bajo la supervisión de la Iglesia. Mientras que en la mayoría de los rituales la intención es expulsar la entidad sin dañar al poseído, los registros internos muestran casos donde la situación se salió completamente de control. Personas que levitaban, gritos que resonaban durante horas, objetos que volaban por los aires y sufrimiento físico extremo de quienes intentaban contener a la fuerza demoníaca. Algunos de estos exorcismos terminaron en muerte y los documentos originales permanecen sellados en bóvedas que solo los cardenales más influyentes pueden abrir. Entre los casos más escalofriantes, destaca el de una niña que, durante un exorcismo, terminó falleciendo en circunstancias horribles. Este hecho, aunque conocido solo por unos pocos, fue registrado en informes internos del Vaticano y luego escondido bajo estricta confidencialidad. La tragedia no solo dejó un rastro de dolor humano, sino que también alimentó rumores sobre la existencia de rituales prohibidos que iban más allá de la expulsión de demonios, prácticas que involucraban fuego, fórmulas antiguas y objetos rituales cuya naturaleza exacta sigue siendo desconocida para el público. Además, la historia del Vaticano está salpicada de persecuciones internas y ejecuciones secretas que muestran la cara más oscura del poder religioso. Durante siglos, personas acusadas de herejía o prácticas prohibidas eran castigadas de manera brutal, torturas, encierros prolongados y, en algunos casos, muertes violentas.
Algunos documentos mencionan incluso el uso de pasadizos subterráneos y cámaras ocultas para llevar a cabo estos castigos lejos de la vista del público. La Iglesia, consciente del impacto que estas revelaciones podrían tener, ha protegido estas historias con celo extremo. Pero no todos son prácticas antiguas. Hay registros de exorcismos y rituales extremos del siglo XX que siguen sorprendiendo a historiadores y expertos. Jóvenes y adultos sometidos a rituales de purificación que terminaron con heridas graves, desapariciones misteriosas y, en algunos casos, muertes inexplicables. La Iglesia ha decidido mantener estos hechos en secreto, catalogándolos como información altamente confidencial, y solo algunos investigadores con permisos especiales han logrado acceder a fragmentos de los informes originales. Los objetos prohibidos del Vaticano también siguen siendo parte de este misterio. Entre ellos se encuentran reliquias consideradas malditas, calaveras humanas, cálices antiguos con inscripciones en lenguas olvidadas y símbolos que datan de civilizaciones antiguas. Algunos historiadores y exfuncionarios aseguran que estos objetos no se conservan solo por curiosidad. Su poder es real, y quienes los han manejado aseguran que pueden influir en la realidad de formas que desafían la lógica y la comprensión humana. Lo más inquietante es que estos secretos no solo pertenecen al pasado. Documentos recientes confirman que ciertos rituales extremos todavía se realizan en algunas regiones bajo supervisión eclesiástica, aunque con menor frecuencia. La peligrosidad de estas prácticas sigue siendo alta, y la Iglesia prefiere mantenerlas ocultas para proteger su imagen y evitar alarmar a los creyentes. Sin embargo, los registros existen, y algunos investigadores independientes han logrado confirmarlo a través de testimonios y filtraciones parciales. Este bloque revela un patrón claro. El Vaticano no solo guarda secretos, sino que ha construido un entramado de rituales, objetos y tragedias que pocos conocen. Cada documento, cada archivo y cada objeto prohibido forma parte de un mundo oculto que contradice la imagen pública de santidad y espiritualidad que proyecta la Iglesia. Y si esto te ha parecido perturbador, apenas hemos comenzado a rozar la superficie de lo que realmente ocurrió. A medida que avancemos, veremos que los rituales más extremos, las tragedias y los secretos oscuros alcanzan niveles que desafían la comprensión, incluyendo casos donde la vida de los inocentes estuvo en peligro y donde la línea entre fe y terror se volvió completamente difusa. Prepárate, porque en los próximos bloques contaremos los casos más impactantes, los rituales que terminaron en muerte y los secretos que hasta hoy permanecen enterrados en los archivos del Vaticano, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlos. Si hasta ahora te ha impactado lo que ocurre detrás de los muros del Vaticano, lo que viene es aún más desconcertante. Porque más allá de los escándalos financieros, las conspiraciones y los rituales secretos, existen objetos y reliquias que pocos ojos humanos han visto, cada uno con historias que rozan lo imposible y que podrían cambiar nuestra percepción de la Iglesia para siempre. A diferencia de los archivos o exorcismos que ya hemos mencionado, este bloque se adentra en lo tangible. Reliquias, manuscritos y artefactos que se encuentran bajo custodia extrema, muchos de ellos considerados peligrosos incluso para quienes trabajan en el Vaticano.
Algunos historiadores e investigadores independientes aseguran que entre estas reliquias se encuentran fragmentos de la cruz de Cristo, la lanza con la que fue atravesado y supuestos trozos de la túnica que llevaba durante su crucifixión. Cada objeto posee un aura de misterio que ha alimentado leyendas durante siglos. Lo más perturbador no solo es la naturaleza de estos objetos, sino el uso que se cree que se les daba. Hay testimonios filtrados que sugieren que ciertas reliquias no se conservaban únicamente por devoción, sino como instrumentos en rituales internos que buscaban proteger el poder de la Iglesia o influir en eventos políticos. Entre ellos se mencionan cálices antiguos con inscripciones desconocidas, cráneos humanos guardados bajo sellos especiales y objetos de culturas precristianas cuyo significado exacto se ha perdido, pero que eran considerados potentes y peligrosos. Entre los manuscritos más enigmáticos están los evangelios apócrifos, aquellos textos que no fueron incluidos en la Biblia. Evangelios como el de Tomás, el de Judas y el de María Magdalena presentan una visión de Jesús y de sus enseñanzas completamente distinta, a veces contradictoria con la doctrina oficial. Se rumorea que el Vaticano posee copias originales de estos escritos, selladas y cuidadosamente conservadas en bóvedas subterráneas, lejos del público y de la academia. Quizá porque revelar su contenido pondría en cuestión la narrativa tradicional de la Iglesia. No se trata únicamente de textos antiguos. Algunos objetos están ligados a fenómenos que rozan lo sobrenatural. Entre las reliquias más perturbadoras se habla de cráneos humanos que no parecen completamente humanos, restos que han desconcertado a antropólogos y arqueólogos que lograron acceder a ellos. Exguardias suizos han relatado de manera anónima haber visto calaveras con inscripciones en idiomas olvidados y símbolos extraños que sugieren rituales arcanos. Se dice que quienes han manipulado estos objetos han sentido presencias inquietantes, voces que nadie más escuchaba y un frío que se filtra hasta los huesos. Sensaciones que muchos describen como algo vivo dentro de la reliquia. Uno de los relatos más fascinantes involucra un supuesto cáliz del silencio, un vaso antiguo que, según las leyendas internas del Vaticano, habría sido usado en rituales para proteger secretos demasiado peligrosos para revelarse. Se cree que aquel que bebía de este cáliz durante ciertos ritos podía experimentar visiones que mostraban la historia oculta de la Iglesia, los pecados cometidos en nombre de la fe y el destino de sus líderes. Aunque su existencia nunca se ha confirmado públicamente, circulan descripciones de exmonjes que aseguran haber visto el cáliz cubierto por velos de terciopelo negro, custodiado por sacerdotes que jamás se alejaban de él. No podemos dejar de mencionar los manuscritos de profecías y advertencias. Mientras que la mayoría del mundo conoce los llamados secretos de Fátima, se cree que existen otros documentos aún más oscuros que describen catástrofes y crisis internas en la Iglesia. Algunos afirman que estos textos incluyen advertencias sobre herejías, rebeliones internas y eventos sobrenaturales que podrían afectar a la humanidad. La Iglesia, naturalmente, ha decidido mantenerlos ocultos, argumentando que su divulgación sería peligrosa para la fe de los creyentes. Otro caso que despierta inquietud es el del cronovisor, un aparato que, según la leyenda del Vaticano, fue creado por el sacerdote Pellegrino Ernetti en el siglo XX. Este dispositivo supuestamente permitía ver eventos del pasado, como si fueran grabaciones cinematográficas, incluyendo la crucifixión de Cristo y la vida de personajes históricos de gran relevancia. Aunque oficialmente el Vaticano nunca reconoció el cronovisor, se cree que el aparato y sus planos fueron confiscados y resguardados bajo vigilancia extrema, quizá porque revelaría secretos que la Iglesia no puede permitir que el mundo vea. Entre los objetos más perturbadores también se encuentran reliquias vinculadas a prácticas ocultas y rituales extremos, que mezclan fe y superstición. Algunos documentos describen el uso de calaveras humanas como instrumentos de protección o de advertencia, cálices con inscripciones que supuestamente invocaban fuerzas sobrenaturales y amuletos cuya función exacta nadie se atreve a confirmar. Todo esto se mantiene en secreto,
protegido por la tradición y por un sistema de vigilancia que ha perdurado por siglos. Lo más inquietante es que muchos de estos objetos y manuscritos no son solo reliquias del pasado, sino que se conservan como piezas vivas de un sistema de poder que aún hoy influye en la Iglesia. Desde la Edad Media hasta el siglo XXI, los documentos internos del Vaticano registran eventos, decisiones y rituales que nunca se hicieron públicos, y que muestran que el control del poder eclesiástico a veces se ha apoyado en elementos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Si hasta aquí todo te ha parecido increíble, prepárate para los bloques finales, porque en los próximos capítulos revelaremos casos donde rituales extremos terminaron en tragedias humanas, exorcismos que no concluyeron con la expulsión de los demonios, sino con la muerte de inocentes, y hechos que la Iglesia ha mantenido completamente ocultos. Lo que se ha contado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Los secretos más perturbadores aún esperan ser descubiertos, y lo que viene hará que reconsideres todo lo que creías saber sobre la historia y el poder del Vaticano. Si hasta ahora te ha sorprendido la cantidad de secretos que guarda el Vaticano, lo que sigue te adentrará en un territorio donde la fe se mezcla con el terror, donde los rituales y exorcismos han tenido consecuencias que pocas personas se atreven a contar, porque detrás de los muros de templos y conventos, la Iglesia ha realizado prácticas que, aunque justificadas por la devoción, a veces terminaron en tragedia. Desde hace siglos, los exorcismos han sido una de las herramientas más conocidas de la Iglesia para enfrentar lo que consideraban posesiones demoníacas. Pero lo que no siempre se revela es que muchos de estos rituales fueron extremadamente peligrosos, realizados sin supervisión médica y con métodos que hoy serían considerados inhumanos. Hay casos documentados en los que las víctimas, muchas veces jóvenes, presentaban síntomas de enfermedades mentales o epilepsia, pero eran tratadas como si estuvieran poseídas. Durante los rituales se empleaban oraciones, gestos y objetos sagrados, pero también a veces fuerza física, restricciones y aislamiento prolongado. Un ejemplo impactante proviene de Alemania en los años 70, cuando una niña de 12 años llamada Anneliese Michel fue sometida a múltiples exorcismos durante meses. Sus padres, convencidos de que estaba poseída, permitieron que sacerdotes la sometieran a rituales extremos. La joven sufrió inanición, golpes y agotamiento, hasta que finalmente murió. Los sacerdotes y los padres fueron juzgados por negligencia, pero el caso reveló la delgada línea entre la fe y el abuso. Este hecho sigue siendo uno de los más perturbadores y recordados de la historia moderna de la Iglesia. Pero estos no fueron casos aislados. Durante la Edad Media se documentaron exorcismos que incluían cápsulas de agua bendita mezcladas con hierbas, fórmulas secretas y objetos antiguos que hoy parecen rituales de magia negra. En varios informes se menciona que algunos exorcismos implicaban quemas simbólicas de objetos personales de la víctima, aislamiento total en celdas oscuras y el uso de instrumentos religiosos con fines intimidatorios. La intención oficial era expulsar al demonio, pero la línea entre lo espiritual y lo físico se desdibujaba peligrosamente. Además, en ciertas regiones de Italia y España, existen relatos de exorcismos donde se utilizaron cruces enormes, campanas y cálices antiguos, objetos que según la tradición estaban imbuidos de un poder que podría forzar al espíritu maligno a abandonar el cuerpo. Sin embargo, hay historias de sacerdotes que confesaron sentir una energía que no podían controlar, una fuerza que parecía tener vida propia dentro del ritual. Algunos investigadores creen que ciertas reliquias y objetos antiguos ya mencionados en bloques anteriores podrían haber amplificado estas energías durante los exorcismos. No solo los exorcismos son perturbadores. También existen relatos sobre rituales secretos que se llevaban a cabo en monasterios y conventos, muchas veces para proteger reliquias o textos prohibidos. Algunos incluían fórmulas extrañas, inscripciones en latín antigua y objetos que hoy parecerían directamente sacados de un libro de ocultismo. Aunque oficialmente estas prácticas eran espirituales, varios testimonios anónimos sugieren que en ocasiones eran utilizadas para intimidar, controlar o incluso castigar a individuos dentro de la Iglesia.
Uno de los aspectos más inquietantes es cómo algunos rituales terminaron en tragedias irreversibles, especialmente con niños y jóvenes. Durante la Inquisición, se registraron casos en los que jóvenes acusados de posesión demoníaca eran sometidos a exorcismos extremos que incluían ayunos prolongados, aislamiento en sótanos y contacto con objetos considerados malditos. Aunque muchas víctimas eran inocentes, la Iglesia justificaba estas prácticas como necesarias para proteger su fe y salvaguardar las almas. Aún hoy, circulan rumores sobre exorcismos modernos que incluyen objetos antiguos del Vaticano, cálices, reliquias y textos prohibidos que supuestamente canalizan energías espirituales. Algunos testigos aseguran que estos rituales eran tan intensos que las víctimas podían entrar en estados de trance prolongado, gritar incontrolablemente o sufrir lesiones físicas severas. La combinación de fe, miedo y desconocimiento médico convertía estas prácticas en eventos de alto riesgo, a menudo secretos dentro de la misma comunidad religiosa. Además, hay testimonios de sacerdotes que hablaron sobre rituales que combinaban oración y objetos de culturas antiguas, algo que el Vaticano oficialmente nunca aprobó, pero que se practicaba de manera discreta en ciertos conventos y monasterios aislados. Se cree que estos rituales buscaban proteger reliquias, limpiar energías malignas o mantener la influencia espiritual de la Iglesia sobre la población. Lo más impactante es que, aunque muchos de estos casos parecen parte de leyendas oscuras, están documentados en registros internos o en juicios que involucraron negligencia y abuso. Esto incluye desde muertes trágicas de menores hasta daños físicos y psicológicos a adultos, todos bajo la cobertura de la fe y la autoridad religiosa. Y si creías que esto era lo más perturbador, prepárate para los siguientes bloques, porque en los últimos capítulos contaremos cómo algunos exorcismos y rituales secretos terminaron en tragedias que involucraron fuego, muerte y víctimas inocentes, casos que la Iglesia mantuvo ocultos durante décadas. Lo que viene será impactante y quizá lo más oscuro que hayas escuchado sobre la historia del Vaticano. Hasta ahora, hemos visto reliquias prohibidas, archivos secretos y exorcismos que rozan lo imposible. Pero lo que viene es aún más inquietante. Porque detrás de la historia oficial de la Iglesia hay episodios donde la fe se mezcló con el poder, la ambición y la violencia, y donde los rituales que se realizaban bajo la apariencia de devoción tuvieron consecuencias trágicas para quienes participaron o simplemente se cruzaron en el camino de la autoridad religiosa. Una de las etapas más oscuras de la historia es el uso de rituales de purificación que terminaron en muertes. Durante los siglos XVI y XVII, en varias regiones de Europa, se documentaron casos de niños y jóvenes que eran acusados de posesión demoníaca y sometidos a exorcismos extremos. Algunos de estos rituales incluían aislamiento total, ayunos prolongados, uso de objetos antiguos considerados poderosos y la recitación de fórmulas que podían durar horas o días. Los resultados, en ocasiones, fueron devastadores: desnutrición, daños físicos severos e incluso la muerte de los inocentes. Pero lo más perturbador no son los rituales antiguos, sino cómo estas prácticas continuaron, de manera más encubierta, en siglos posteriores. Existen testimonios de sacerdotes, monjas y exseminaristas que relatan haber presenciado prácticas clandestinas, donde se combinaban objetos sagrados con fórmulas de origen desconocido, en una especie de mezcla entre devoción y magia. Algunos de estos rituales tenían como objetivo limpiar reliquias, otros proteger secretos del Vaticano y otros simplemente reforzar la autoridad de los líderes religiosos. Entre los casos más escalofriantes, se encuentran los exorcismos que involucraban reliquias peligrosas y prohibidas. Testigos anónimos afirman que ciertos cálices, cráneos y amuletos eran colocados durante los rituales para intensificar el efecto de la ceremonia. Según estos relatos, en varias ocasiones, las personas sometidas a estos exorcismos sufrían graves daños físicos y psicológicos, y algunos no sobrevivían. Sin embargo, la Iglesia mantenía estas tragedias en secreto, justificando los hechos como actos necesarios para preservar la fe y expulsar lo maligno.
No podemos ignorar los rituales vinculados al poder y la política interna del Vaticano. Hay registros históricos, parcialmente filtrados, que describen cómo se utilizaban ceremonias secretas para consolidar el poder de ciertos clérigos o proteger documentos y reliquias comprometedoras. Algunos rituales, según los documentos, incluían juramentos de silencio bajo amenazas de excomunión o represalias, lo que generaba un clima de miedo dentro de los conventos y monasterios. Además, existen relatos sobre jóvenes novicios que fueron obligados a participar en prácticas extremas, combinando oración, ayuno y contacto con objetos considerados peligrosos. Algunos testimonios describen escenas que hoy nos resultan inimaginables. Jóvenes exhaustos, sometidos a fórmulas durante horas, con voces que parecían no ser humanas y sensación de presencias extrañas en las habitaciones. Muchos sobrevivieron, pero con traumas que durarían toda la vida. La historia del Vaticano también está marcada por rituales que involucraban fuego y sacrificios simbólicos realizados para purificar reliquias o proteger secretos. En algunos casos documentados, estos rituales se descontrolaron y terminaron en tragedias reales. Las víctimas a veces eran niños, a veces adultos, siempre inocentes, atrapados en un sistema que combinaba fe, miedo y obediencia absoluta. Lo más impactante de todo esto es que, aunque algunos de estos hechos parecen parte de leyendas oscuras, existen juicios, cartas y testimonios que confirman que fueron reales. La Iglesia, por su parte, mantuvo un silencio casi absoluto y solo décadas después comenzaron a filtrarse pequeñas partes de la verdad. Esto incluye documentos sobre negligencia en exorcismos, rituales secretos y abuso de poder, todos ocultos bajo la apariencia de devoción y tradición. Si hasta aquí te ha parecido impactante, prepárate. Los siguientes bloques relatarán casos extremos, donde rituales terminaron en muerte y tragedia, incluyendo la historia de la niña quemada en la hoguera después de un exorcismo, uno de los episodios más perturbadores que han sido contados públicamente. Lo que viene será el verdadero clímax de este viaje por los secretos más oscuros del Vaticano. Hasta ahora hemos recorrido reliquias prohibidas, exorcismos peligrosos y rituales secretos que, aunque disfrazados de devoción, a veces terminaron en tragedias irreversibles. Pero ahora nos adentramos en los episodios más oscuros, aquellos donde la fe y el miedo se cruzaron de manera fatal y donde los secretos del Vaticano y de la Iglesia alcanzaron su expresión más extrema. Durante siglos, la Iglesia enfrentó lo que consideraba manifestaciones del mal a través de exorcismos, rituales de purificación y prácticas que hoy nos resultan incomprensibles. En muchos casos, la línea entre lo espiritual y lo físico desaparecía, y los rituales, lejos de liberar a las personas, terminaban destruyéndolas. Documentos históricos y testimonios anónimos describen situaciones donde jóvenes, acusados de posesión demoníaca, eran sometidos a prácticas de aislamiento extremo, ayuno prolongado y contacto con objetos considerados malditos. El objetivo oficial siempre era expulsar al demonio, pero las consecuencias fueron devastadoras. Lesiones físicas, trauma psicológico y en ocasiones la muerte. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en Alemania en los años 70. La niña Anneliese Michel, sometida a múltiples exorcismos prolongados, murió tras meses de sufrimiento físico y mental. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron juzgados por negligencia. Pero el caso revela algo aún más inquietante. La fe, cuando se combina con desconocimiento médico y poder religioso absoluto, puede convertirse en un arma letal. Pero esta no fue una excepción aislada. Durante la Edad Media y la Europa moderna se registraron exorcismos extremos que involucraban fuego, objetos antiguos y rituales prolongados donde los acusados eran castigados físicamente para purificar el alma. En ciertos casos se utilizaban cálices, calaveras y reliquias prohibidas para potenciar el efecto del ritual.
Testimonios indican que los participantes, incluidos sacerdotes y jóvenes novicios, sentían presencias que nadie más podía ver, voces que parecían provenir de otra dimensión y un frío sobrenatural que recorría los huesos. En algunos monasterios y conventos aislados, estos rituales se combinaban con fórmulas secretas, inscripciones antiguas y objetos de culturas precristianas. La intención oficial era espiritual, pero la realidad muchas veces era aterradora. Jóvenes exhaustos, sometidos a oraciones interminables, gritos incontrolables y traumas irreparables. Algunos sobrevivieron, pero otros no. El uso de fuego en rituales fue particularmente peligroso. Se documenta que ciertas ceremonias incluían pequeñas hogueras simbólicas para quemar el mal y purificar el alma. Sin embargo, hubo ocasiones en que estas prácticas salieron de control, causando incendios y la muerte de inocentes. Estos episodios, aunque poco conocidos, están registrados en archivos internos y cartas anónimas enviadas por testigos horrorizados que denunciaban la brutalidad de los rituales. En el contexto de estos rituales extremos, también se encuentra el uso de objetos que la Iglesia consideraba poderosos pero peligrosos. Reliquias, cráneos antiguos, amuletos y cálices eran utilizados para canalizar energías consideradas espirituales, pero algunos relatos sugieren que estas energías tenían un efecto impredecible, provocando reacciones físicas y psicológicas extremas en quienes participaban en los rituales. Y finalmente llegamos al caso más impactante de todos, la niña quemada en la hoguera tras un exorcismo. Este episodio, que pocos conocen, combina todos los elementos que hemos narrado hasta ahora: fe, ritual, poder y tragedia. Según los relatos históricos y rumores filtrados, la niña fue acusada de estar poseída y los exorcismos previos no habían dado resultado. La desesperación por expulsar al supuesto demonio llevó a que se realizara un ritual extremo que culminó en la quema de la víctima, un acto que la Iglesia mantuvo en secreto durante décadas. Este caso refleja de manera escalofriante cómo la fe y el miedo pueden convertirse en instrumentos de muerte cuando se combinan con rituales extremos y secretos celosamente guardados. Lo que hace este episodio particularmente perturbador no es solo la tragedia física, sino la implicación institucional. Líderes religiosos, testigos y responsables de la fe participaron en un acto que hoy sería considerado un crimen y que, sin embargo, permaneció oculto, protegido por la tradición y el poder de la Iglesia. Si pensabas que lo que hemos contado hasta ahora era perturbador, prepárate, porque el caso que sigue es probablemente el más escalofriante de todos. Un hecho que combina fe, poder y tragedia de una manera que pocas personas se atreven a imaginar. Se trata de la niña que murió quemada tras un exorcismo. Un episodio que la Iglesia mantuvo en secreto durante décadas y que encapsula todo lo oscuro y extremo de los rituales realizados bajo la autoridad religiosa. La niña, cuyo nombre se ha perdido entre documentos y rumores, fue considerada desde pequeña como una elegida, pero también como alguien vulnerable a la influencia de fuerzas malignas. Los relatos indican que sus primeros síntomas fueron convulsiones, cambios de comportamiento y episodios que los adultos interpretaron como posesión demoníaca. En lugar de buscar ayuda médica, sus padres y líderes religiosos decidieron recurrir a rituales extremos, convencidos de que sólo así podrían salvar su alma. Durante meses la niña fue sometida a exorcismos continuos, a veces durante horas, con uso de reliquias, objetos antiguos y cálices considerados sagrados, pero cargados de un poder misterioso. Los relatos de testigos aseguran que la niña sufría intensamente, gritos desgarradores, agotamiento extremo y heridas físicas producto de los rituales.
Sin embargo, la fe ciega de quienes la rodeaban justificaba cada acción, convencidos de que estaban luchando contra fuerzas invisibles que amenazaban su alma. A medida que los rituales se intensificaban, la desesperación por expulsar al supuesto demonio llevó a la culminación de un ritual extremo: la quema simbólica de la niña. Los documentos filtrados y testimonios históricos relatan que, aunque se pretendía que fuera un acto purificador, el resultado fue trágico. La niña murió quemada, un hecho que horrorizó incluso a algunos de los participantes. Este episodio fue cuidadosamente ocultado, protegido por la autoridad eclesiástica y la tradición, de manera que pocos fuera de la iglesia conocieron la magnitud de la tragedia. Lo que hace este caso tan impactante no es solo la muerte de la niña, sino la combinación de fe, autoridad y secretismo. La iglesia, como institución, protegió a los responsables, mantuvo el episodio fuera del alcance del público y eliminó cualquier registro que pudiera comprometer su imagen. A través de este hecho podemos entender hasta qué punto la devoción y el miedo pueden convertirse en armas, y cómo los secretos más oscuros de la historia pueden permanecer ocultos por siglos. Este caso también nos permite reflexionar sobre la delgada línea entre la fe y el abuso, entre la devoción y la tragedia. La niña quemada no fue la única víctima de rituales extremos, pero su historia es un símbolo de los peligros que surgen cuando el poder religioso se mezcla con la ignorancia, la superstición y la autoridad absoluta. Es un recordatorio de que la historia del Vaticano y de la Iglesia no está compuesta únicamente de milagros, enseñanzas y obras de caridad. También incluye momentos oscuros, donde el miedo, la superstición y la autoridad absoluta llevaron a tragedias que la mayoría del mundo desconocerá. Estas historias nos invitan a cuestionar, a analizar y a comprender que incluso instituciones que representan la fe y la espiritualidad están formadas por seres humanos con errores, temores y secretos. Y que si hasta aquí esto te ha parecido impactante, esto sirve como preludio al cierre final, donde reflexionaremos sobre todo lo que hemos descubierto, los secretos más perturbadores del Vaticano y de la Iglesia, y lo que estos hechos significan para nuestra comprensión de la fe, la historia y la humanidad. Lo que se ha contado es solo una parte de un legado secreto, un legado que combina misterio, tragedia y poder de una manera que pocas personas se atreven a imaginar. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto un mundo que pocos conocen, un lado del Vaticano y de la Iglesia donde los secretos, los rituales extremos y las tragedias humanas conviven con la fe y la devoción. Desde reliquias prohibidas y exorcismos peligrosos hasta rituales secretos que terminaron en muertes inesperadas, la historia que hemos explorado muestra que detrás de la autoridad y la tradición religiosa existe un entramado de misterios que estremecen. Hemos hablado de objetos antiguos y rituales que hoy parecen directamente sacados de relatos de ocultismo, de exorcismos que dañaron y en algunos casos terminaron con vidas inocentes, y de casos extremos como el de la niña quemada en la hoguera. Cada historia nos recuerda que la fe, cuando se mezcla con poder y secretismo, puede convertirse en un arma peligrosa. Al reflexionar sobre estos secretos, es importante recordar que la historia del Vaticano y de la Iglesia no está compuesta únicamente de milagros, enseñanzas y obras de caridad. También incluye momentos oscuros, donde el miedo, la superstición y la autoridad absoluta llevaron a tragedias que la mayoría del mundo desconocerá. Estas historias nos invitan a cuestionar, a analizar y a comprender que incluso instituciones que representan la fe y la espiritualidad están formadas por seres humanos con errores, temores y secretos. Y quizá lo más impactante de todo esto no sean los rituales ni los objetos, sino la historia humana detrás de ellos. Niños, jóvenes y adultos atrapados entre la devoción y obediencia, víctimas de un sistema que combinaba poder, misterio y miedo. Y si hasta aquí todo esto te ha sorprendido, recuerda que lo que hemos contado es solo una parte de lo que permanece oculto, un fragmento de un legado que mezcla historia, fe y oscuridad de una manera que pocas personas se atreven a imaginar.
Hoy, al terminar este viaje por los secretos más perturbadores del Vaticano y de la Iglesia, nos queda una pregunta inevitable. ¿Qué otras historias permanecerán ocultas? ¿Qué más nos han ocultado durante siglos? La respuesta quizá nunca la sepamos por completo, pero lo que sí podemos hacer es mantener la curiosidad, cuestionar y reflexionar sobre el poder, la fe y los secretos que moldean la historia. Si este video te impactó, compártelo, comenta tu opinión y suscríbete para seguir descubriendo juntos los secretos más oscuros y sorprendentes de la historia de la humanidad y la religión. Porque la curiosidad y la búsqueda de la verdad nos llevan siempre más lejos de lo que imaginamos.